Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Es 1 de junio y un día más la capital de Ucrania ha amanecido bajo las bombas. Rusia ha lanzado un nuevo bombardeo aéreo en Kiev que ha dejado 3 muertos, entre ellos una niña y su madre. Y Ucrania ha intensificado también sus ataques en la región rusa de Belgorod. Eso en el terreno. En lo político, la OTAN aumenta la presión sobre Turquía y Hungría para que ratifiquen el ingreso de Suecia en la alianza, que esperan que se materialice en su próxima cumbre de este verano en Lituania. Todo ello con la comunidad política europea, incluido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reunida en Moldavia, país fronterizo con Ucrania. Una cita con la que han querido escenificar el aislamiento de Rusia. Allí el primer ministro de Países Bajos ha abogado por enviar más misiles Patriot a Kiev. Siguiendo esa reunión está un equipo de Euronews. Además, la noticia económica del día: se modera la inflación de la zona euro. Los datos del mes de mayo la dejan al 6,1%, por lo que la subida de precios está en su nivel más bajo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Y a esto se suma una información positiva desde Estados Unidos. La Cámara de Representantes se ha puesto de acuerdo para elevar el techo de deuda y evitar así una crisis financiera que arrastraría a los mercados internacionales. Lo ampliamos todo a continuación. Vamos con los titulares. La ONU reporta que más de 500 niños han muerto en la guerra de Ucrania. Ambos países se acusan mutuamente de atacar zonas de civiles mientras siguen los bombardeos y los combates. El presidente de Francia dice que Putin ha despertado a la OTAN con el peor electroshock tras casi 4 años en muerte cerebral. La crisis en Kosovo pone en alerta a la comunidad internacional, que redobla sus esfuerzos diplomáticos y militares en evitar una escalada. El Sevilla se hace en Budapest con su 7ª Europa League, tras ganar a los penaltis a la Roma después del 1-1 del tiempo reglamentario. El cuerpo sin vida de un niño recuerda en este parque de Kiev que las bombas rusas no hacen distinciones cuando explotan. Su abuela sobrevivió, pero otras 2 personas, entre ellas una madre que estaba con su hijo pequeño, perdieron la vida. Acudieron al refugio al oír las sirenas antiaéreas, pero estaba cerrado. Se está investigando por qué. En un discurso con motivo del Día del Niño, el presidente ucraniano recordó que al menos 483 niños han muerto en la guerra y que más de 19.500 menores fueron deportados a Rusia y Bielorrusia. Словами, вони стали жертвами російської агресії, чи вони загинули внаслідок збройного конфлікту. Ні, Росія вбила цих дітей. Ще майже 1000 дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати, вони зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій. La ONU aumenta ligeramente la cifra de Zelensky e informa que han muerto 525 menores en estos 14 meses de guerra. Rusia también habla de los niños como víctimas en el conflicto, pero acusa a las fuerzas ucranianas de poner en peligro a los menores en territorio, según Moscú, ahora ruso. Entre tanto, siguen los combates en la frontera y los bombardeos rusos en Kiev a plena luz del día. La guerra en Ucrania encabeza, sin ningún género de duda, el orden del día de la segunda reunión de la Comunidad Política Europea en Moldavia. El presidente Volodymyr Zelensky es uno de los casi 50 líderes que asisten a la cumbre. Junto a la presidenta del país anfitrión, Maia Sandu, Zelensky defendió una vez más la adhesión de Ucrania a la OTAN. We are waiting when NATO will be ready to host and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova, because of the Russia and of their aggression in Ukraine. El responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó por su parte los ataques de Rusia a Ucrania durante la pasada noche, destacando igualmente la ausencia del presidente Vladimir Putin. Russia is not here not because we don't want to invite Russia, but because Putin's Russia has excluded of this community by launching this attack, this war unjustified against Ukraine. La Comunidad Política Europea es un foro de debate sobre cuestiones estratégicas comunes, si bien lo cierto es que no se esperan grandes avances en esta segunda reunión. The choice to hold the second European Political Community Summit in Moldova is seen by many as a strong message to Kremlin that any threat to the country's sovereignty will not stay unanswered. But apart from the high symbolism, no big announcements are expected today, but more bilateral talks between leaders, especially as ethnic tensions are mounting between Serbia and Kosovo, whose leaders are also attending the summit. Efi Kutsakosta, Euronews, Moldova.
Vladimir Putin ha despertado a la OTAN con el peor de los electroshocks, es lo que ha dicho el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Foro de Seguridad Regional Globsec que se celebra en Bratislava. Insistió en su idea de construir una Europa de la defensa 4 años después de decir que la alianza militar estaba muerta. J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances, en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs. Los miembros de la alianza han acordado en principio que Ucrania se incorpore a la OTAN una vez acabada la guerra. El secretario general, Jens Stoltenberg, organiza una reunión informal de 2 días de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Oslo para debatir la situación en Ucrania antes de la cumbre de julio en Lituania. La entrada lo antes posible en la Unión Europea de los países de los Balcanes occidentales. Este parece ser ahora uno de los objetivos más urgentes de Bruselas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentaba un plan de crecimiento de la región en su discurso inaugural del Foro Globsec de Bratislava para que los ciudadanos de estas naciones todavía en proceso de adhesión saboreen ya algunas de las ventajas de las que disfrutan los Estados miembros. We finally realize that it is not enough to just wait for our friends outside the Union to move closer to us. It is not enough to say that the door is open. We must also take responsibility to bring the aspiring members of our Union much closer to us. The shockwaves sent by Putin's war of aggression have also reached the 6 Western Balkan countries. But this has only brought us closer together. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un punto de inflexión en la estrategia de la UE respecto a los países de la zona, que antes se centraba exclusivamente en mantener el statu quo, sin saber muy bien qué hacer con ellos, según explica esta analista. The European Union's strategy towards the Western Balkans has been absolutely miserable. It has been inconsistent. It has been double standards. It has kept the Western Balkan countries in a waiting room since 2004 at the big summit the big EU summit in Salonika in Greece. That's when there was a big optimistic push to integrate the Western Balkans into the EU. And since then, there's been an indifference, an exhaustion, a division by the member states, not quite sure what to do with them. Pero la nueva conciencia dentro de la Unión Europea mencionada por von der Leyen estaría cambiando las prioridades en el tablero. To a certain extent, this is a new approach to the European Union. We do not only ask our partners to take new steps towards us, we also take a big step towards them. Our shared goal is to speed up their journey towards the European Union. En el plan anunciado, Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro, junto a Kosovo, que no ha pedido la adhesión, podrían unirse al mercado único digital de la Unión en áreas como el comercio electrónico o la ciberseguridad. Se facilitaría el comercio de bienes y los pagos. Pero no está aún muy claro si esto sería suficiente para contentarlos y apartarlos del resurgimiento de tensiones enquistadas. ¿Va a entrar Suecia finalmente en la OTAN? Desde que el país solicitó el ingreso, Hungría y sobre todo Turquía han bloqueado el proceso de adhesión. Sin embargo, Estocolmo ha respondido a las exigencias de Ankara en materia de lucha contra el terrorismo y comprometiéndose a entregar a los activistas kurdos a Turquía. If we only stick to that agreement, Sweden has fulfilled its part of the bargain. And as NATO General Secretary Stoltenberg likes to repeat as soon as he has the opportunity, Sweden is clear for entry, according to the agreement. But, of course, Mr. Erdogan plays a different game. A finales de enero, las relaciones entre ambos países se deterioraron después de que un activista de extrema derecha quemara un Corán en Suecia. Sweden cannot be in the hands of Turkey, judging from incident to incident whether Sweden would be a good ally in NATO. Sweden will be a good ally in NATO, a security provider, a trustworthy ally, and that will serve also Turkish security interests.
Según algunos observadores, más que Suecia, Estados Unidos parece estar ahora en condiciones de desbloquear la situación, siempre que mueva ficha ante el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, recientemente reelegido al frente del país. Probably the crux of the issue is the F-16 deal, the issue of the transfer or sale of F-16s and upgrade kits to Turkey. That is the crux of the problem, if you ask me. So if there is any progress in that issue, the rest will be sorted out relatively smoothly and easily. Al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN celebrada el miércoles en Oslo, el secretario general, Jens Stoltenberg, declaró que esperaba que Suecia se incorporara a la alianza antes de la cumbre de Vilna, prevista para los días 11 y 12 de julio. Berlín anuncia el cierre de 4 de los 5 consulados rusos en Alemania. Solo permanecerán abiertos la embajada rusa en Berlín y un consulado. Se trata de una medida de represalia después de que Moscú restringiera recientemente a 350 el número de diplomáticos alemanes autorizados a permanecer en Rusia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Christopher Burger, subrayó que el gobierno ruso ha dado un paso dirigido a escalar las tensiones y señaló que esta decisión injustificada ha obligado al gobierno alemán a realizar importantes recortes en todos los ámbitos en Rusia. En pleno pulso diplomático, Alemania también va a reducir al mínimo sus sedes diplomáticas abiertas en Rusia. Berlín cerrará sus consulados en Ekaterimburgo, Novosibirsk y Kaliningrado antes de noviembre. Solo permanecerán abiertos la embajada en Moscú y el consulado en San Petersburgo. Las relaciones entre Moscú y Berlín están bajo mínimos desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022. 7 personas sospechosas de prestar apoyo financiero al Daesh en Siria han sido detenidas en Alemania. 4 mujeres y 3 hombres habrían recaudado donativos para la organización terrorista. Se sospecha que el dinero se destinaba a ayudar a los miembros del grupo retenidos en campos de Siria a escapar. Los 7 detenidos en operaciones llevados a cabo en varios estados alemanes han sido trasladados al Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe antes de comparecer ante un juez este jueves. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTAN refuerzan la seguridad en Kosovo, escenario desde principios de semana de unos enfrentamientos que han dejado ya más de 80 heridos. Este miércoles, cientos de manifestantes de etnia serbia se concentraron ante el ayuntamiento de Zvezdan por tercer día consecutivo. Exigen la retirada del norte de Kosovo tanto de la policía especial como de los funcionarios de etnia albanesa elegidos para las alcaldías de esta zona. Frente al ayuntamiento, los asistentes desplegaron una enorme bandera de Serbia de 200 metros, con la que dejaban clara su postura. Los serbios de Kosovo no reconocen la autoridad de Pristina. Los esfuerzos internacionales para desactivar la crisis están en marcha. Funcionarios de la Unión Europea ya se han reunido con el presidente serbio Aleksandar Vučić. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, también ha mantenido por su parte conversaciones con distintos miembros del bloque europeo. Los recientes disturbios hacen temer un nuevo conflicto en la región, hasta el punto de que la OTAN ha optado por el envío de otros 700 soldados adicionales. Desde el gobierno alemán confirman la intención de su canciller Olaf Scholz y del presidente francés Emmanuel Macron de reunirse de forma inminente con los líderes de Serbia y Kosovo. La inflación interanual de la eurozona disminuyó 9 décimas en mayo con respecto al mes anterior, hasta el 6,1% según el dato preliminar publicado este jueves por la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. De la misma forma, la inflación subyacente, que excluye del cálculo energía y alimentos sin procesar por ser más volátiles, también ralentizó su crecimiento el mes pasado, desde el 7,3% de abril hasta el 6,9% de mayo. Sin embargo, los economistas advierten de que pasarán muchos meses antes de que los consumidores vean reflejados en las etiquetas de las tiendas unos niveles de inflación más normales. Aunque los precios suben más despacio, se suman a los ya elevados costes provocados por la guerra de Rusia en Ucrania y otros factores. Al mismo tiempo, los datos de Eurostat también indican un nuevo mínimo histórico. El índice de desempleo de la eurozona descendió 1 décima en abril con respecto a marzo hasta el 6,5%.
La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, ha aprobado el proyecto de ley sobre el techo de la deuda, superando un obstáculo crucial para evitar que el 5 de junio el gobierno se quede sin dinero y entre en suspensión de pagos. Yeas are 314, the nays are 117. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. La rápida aprobación por la Cámara de Representantes y a finales de semana por el Senado garantizará que los beneficiarios de la seguridad social, los veteranos de guerra y otras personas sigan recibiendo sus cheques y evitará trastornos financieros en el país y en el extranjero. El paquete no deja a casi ningún legislador plenamente satisfecho, pero el presidente Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han conseguido reunir apoyos del centro político, una rareza en el dividido Washington, que pone a prueba el liderazgo del presidente demócrata y del presidente republicano. Air New Zealand exige a los pasajeros que se pesen antes de embarcar en vuelos internacionales. Una práctica necesaria, según la compañía, para que los pilotos conozcan mejor las cargas reales para equilibrar los aviones antes del despegue, ya que la tasa de obesidad en Nueva Zelanda va en aumento. Aunque los pasajeros han expresado sus sentimientos encontrados, los responsables prometen que las cifras de las básculas no serán visibles para los demás pasajeros. Los datos son confidenciales y no deben publicarse en ningún sitio. Un grupo de expertos de la NASA que estudia los llamados fenómenos aéreos no identificados, o más comúnmente conocidos como ovnis, dice haber investigado unos 800 informes misteriosos. El organismo, compuesto por 16 miembros, se constituyó en junio del año pasado y ha celebrado su primera sesión pública en un intento de ser más transparente. Muchos de los avistamientos son de objetos que inicialmente no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica, pero muchos se explican más tarde. La sequía golpea contundentemente la agricultura en la Europa meridional y lo hace con especial daño económico en el campo español. Algo que se alterna con graves inundaciones como las sufridas en mayo en Italia. Dos caras de la misma moneda que la Comisión Europea ve como consecuencia inmediata del cambio climático, en donde la escasez o exceso de agua es una de sus graves consecuencias. La sequía se convierte en el ariete capaz de generar una crisis alimentaria con repercusiones económicas inmediatas. La falta de lluvias regulares, con el nivel actual de emisiones en el Mediterráneo y un aumento de 2 grados centígrados, haría perder a España el 7% de su PIB. El PIB mundial perdería un 17% si el calentamiento global supera los 3 grados Celsius. El combate contra la sequía tiene como primer frente de lucha la agricultura y su capacidad de adaptación. El futuro de los agricultores va a ser adaptarse a este cambio climático, a estas condiciones climatológicas. Hay que recordar, que en los últimos 50-60 años hemos triplicado la población mundial y nosotros tenemos la obligación, o por decirlo de alguna manera, de alimentar a esa población mundial. El avance de la sequía es mayor en la Europa mediterránea y especialmente en España, donde el 75% de su superficie sufre ya algún riesgo de desertización. Yo creo que el trabajo donde tenemos que estar en los próximos años en adecuar el que, con ese agua que tenemos ahora, o ese agua menor, o esa cantidad menor de agua que vamos a tener en los próximos años, intentar ser tan productivos como somos ahora, a través de la eficacia en su uso. Cada vez tenemos que ser más sostenibles con menos medios de los que tenemos ahora. Reservas naturales como Doñana en Andalucía aparecen como tesoros estratégicos en el combate contra la desertificación y la sequía. Son cientos de antigüedades que han sido recientemente devueltas por el Reino Unido a Italia. Este miércoles se expusieron en el famoso castillo de Sant'Angelo de Roma. Los 750 objetos, muchos de los cuales se remontan al siglo VIII a.C., habían sido robados del territorio italiano y actualmente estaban en posesión de una empresa londinense. Están valorados en 12 millones de euros. Entre las piezas hay una mesa etrusca de bronce, bustos de mármol de la época de la Roma imperial y pinturas murales que se cree proceden de la zona del Vesubio. Un auténtico tesoro que mucho tiempo después vuelve a casa. El Sevilla no se cansa de ganar la Europa League. Por séptima vez, el equipo español se proclamó campeón de esta competición tras imponerse a la Roma en la tanda de penaltis.
Durante el tiempo reglamentario, en el minuto 35, el argentino Paolo Dybala adelantaba al equipo italiano en la final de Budapest. Ya en la segunda parte, en el minuto 55, el Sevilla conseguía empatar el encuentro tras un gol en propia puerta de Gianluca Mancini. Con ese empate la final se decidiría desde los fatídicos 11 metros, donde Bono se hacía gigante parando 2 penaltis que llevaban al Sevilla al séptimo cielo. Delirio absoluto entre la afición sevillista a la salida del Puskás Arena de Budapest, donde su equipo se alzaba una vez más, y ya son 7, con el trofeo de la Europa League. Oh, of course I'm happy. I have gone for 4 finals. This is the first one we won. This is incredible. This is amazing. We have a very bad season. We thought we were going to go to second division, and here we are. We are Europa League champions, and we are in Champions League. ¡Viva mi Sevilla! ¡Vamos campeón! ¡Lo, lo, 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 lo! La alegría española contrastaba con la pena italiana. La Roma se quedaba en los penaltis a las puertas del ansiado título. I thought that Jose Mourinho made a massive mistake by taking Paulo Dybala off that early in the game. He was definitely the MVP in the first half. And honestly, all I got to say is I'm very disappointed in that. I thought that they had it and then they lost it as soon as Sevilla came up. 60.000 espectadores disfrutaron de la final dentro del estadio y muchos otros hacían lo propio fuera de este, en las terrazas de la capital húngara. Desgraciadamente, antes del partido hubo que lamentar violentos enfrentamientos entre los aficionados más radicales de ambas hinchadas. Un italiano y un español tuvieron incluso que ser trasladados al hospital. Egy nagyon hosszúra nyúlt meccs után rendkívül csalódottak a Róma szurkolói, akik szerint ez a játék elvesztegetett lehetőség volt, és a legtöbben az edzőjüket szidták. A Sevilla szurkolói azonban mérhetetlenül boldogok. Úgy tűnik, hogy csapatuk legyőzhetetlen az Európa Liga döntőjében. Ez volt a 7. győzelmük. Senuda Nóra, Euronews, Budapest. Hasta aquí este informativo. Pueden seguir la actualidad en los boletines de Euronews y en nuestra web y redes sociales. Les dejamos ya con un no comment que nos llega de Nicaragua, donde el Día de las Madres se ha celebrado midiendo el tamaño de la barriga de las embarazadas. Hasta mañana. Pues tú me has dicho cómo se inventó. 9 centímetros de primer participante. Muchas gracias, Heidi. Vamos a ir con la siguiente participante. 41 centímetros. 46 centímetros. A ver. 51 centímetros.